Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy a escala planetaria tienen diferentes lecturas, como es costumbre, pero hay un énfasis inevitable en el aspecto crematístico. Y aquí la cosa es de cambios. Cambios de posicionamiento, cambios de credibilidad y cambios de billete. Porque ya la fe en el euro y la fe en el dólar están volando al borde de la velocidad de pérdida, ¿no? En términos aeronáuticos. Hoy vamos a referirnos, obviamente, a la situación planteada en esta pugna entre, no quiero calificar, esta pugna en Washington entre republicanos y demócratas, que se refleja, por supuesto, en las operaciones en la Bolsa de Nueva York, que afecta el futuro de costa a costa de todo aquel contribuyente que ahora va a pensar cómo cubro mis necesidades médicas, cómo me aseguro que mi plan de jubilación para el que aporté durante toda mi vida no me va a defraudar y me va a dejar en la calle, cómo hago que mis hijos tengan mejores condiciones de vida de las que yo tuve, cómo hago para que estudien, por ejemplo. Y desde luego todo esto se refleja en el empantanamiento que tienen en el ámbito de la geopolítica europea, los problemas de Libia, por qué no decir la cuenta regresiva para el raíz Mubarak del Cairo, a quien todavía pretenden llevarlo a la justicia, pero probablemente la justicia divina se encargue antes de él. La situación en Siria, que es realmente dramática. Es decir, hay una extraña... Bueno, Turquía, hemos hablado, ¿no? Cambiar todo el mando militar y que se le renuncien a un comandante en jefe, todos los comandantes de las fuerzas, no es poca cosa, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar que sean las imágenes, los acontecimientos en pleno desarrollo, que es nuestro leitmotiv desde hace casi 4 décadas, los que nos hablen. El epicentro, obviamente, como les decíamos, es el Congreso de los Estados Unidos. Y esta pugna maquiavélica, a veces uno piensa, ¿será que lo tenían tan claro que esto iba a reventar, que no podían seguir corriendo la arruga, que dijeron, vamos a fabricar un candidato nuevo, novedoso, y pusieron a Obama aquí? Y ahora Obama, que va a cumplir 50 años en estos días, se encuentra con esta herencia maldita, ¿no? Finalmente, votación en el Congreso. Por el sí 74, por el no 26, la situación sale a flote. El líder del Senado republicano Mitch McConnell, después de estas cifras mágicas que no se iban a conseguir, sino con unos cabildeos monstruosos, sale a hablar. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo por mucho menos de lo que hubiéramos querido, pero hemos logrado algo que sí, es significativo de alguna manera, y lo hicimos porque tenemos algunos demócratas que no nos ayudaron, unos republicanos que solamente controlaron una parte de la mitad o un tercio del gobierno de Washington, pero también el pueblo estadounidense estará de acuerdo en que las medidas de este problema eran muy grandes, y ellos saben que el gobierno no pudo acumular $14,5 trillones en deuda sin aumentar suficientes los impuestos. Y ustedes saben que la solución pasa por gastar menos. Harry Reid, el líder de la mayoría en el Senado, recuerden que esa es la única cámara donde el gobierno tiene viento a favor, dice, el pueblo estadounidense no está impresionado con los nuevos logros aquí. La vasta mayoría de los demócratas, independientes, republicanos, piensan que este arreglo tuvo que ser hecho, pero que es injusto porque los ricos de los ricos han contribuido a nada con esto. Y el problema es que tenemos una clase media que está cada vez más pobre y mis amigos no quieren más impuestos.
el presidente y sus teorías son correctas, pero hay enormes sumas con las cuales tenemos que manejar una economía que debería estar en mejor situación y estos cortes no han ayudado y tenemos que sacar dinero de algún lado y si cortamos los impuestos y si pedimos más dinero prestado, la economía no va a funcionar como debería haberlo hecho. Bueno, los senadores aprueban el nuevo plan de deuda para los Estados Unidos y Barack Obama dice, ambos partidos compartieron el poder en Washington, ambos partidos necesitaron asumir responsabilidades para mejorar esta economía y esto no es una responsabilidad de los demócratas o de los republicanos, esto es una responsabilidad colectiva de todos los estadounidenses. Both parties share power in Washington, and both parties need to take responsibility for improving this economy. It's not a Democratic responsibility or a Republican responsibility. It is our collective responsibility as Americans. De todas maneras, dijo, este era un paso justo que había que dar y el compromiso requiere de ambos partidos trabajar juntos en un plan más largo para cortar el déficit que es muy importante y a largo plazo llevar salud a nuestra economía. Y desde que podemos cortar gastos, desde luego, pero necesitamos balancear la forma en que nos aproximamos a cada uno de los problemas que tenemos en la mesa. Y mientras estamos en el tópico de la infraestructura, mientras vemos una congelación en el Congreso, estamos viendo cómo la aviación de la industria, la construcción de la industria aeronáutica se ha suspendido, la construcción de aeropuertos alrededor del país se ha quedado medio congelada, los puestos de trabajo y los decenas de miles de trabajos de la construcción y otros que están en riesgo a causa de la situación política. Bueno, estas son heridas que Washington se hace a sí mismo y que se le hace a América. Y el Congreso necesita cambiar el paso ahora y esperamos que el Senado se ponga a tono de manera que todo el mundo pueda volver a trabajar en paz. It shouldn't take the risk of default, the risk of economic catastrophe, to get folks in this town to work together and do their jobs. No deberíamos de ninguna manera vernos puestos en riesgo de default, del riesgo de una catástrofe económica. Y tenemos que trabajar todos juntos para crear mayor cantidad de trabajo, para poner a las comunidades en una situación mejor a lo largo y ancho del país. Y estoy viendo cómo trabajar de una manera de acuerdo para que podamos decir que Washington cumple con el compromiso y la confianza que se ha depositado en nosotros y vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro poder para hacer crecer esta economía y poner a Estados Unidos de nuevo a trabajar. Y esto lo digo para que trabajemos con el Congreso, hagamos que esto ocurra. Y muchas gracias a todos. Pero se olvidó de un detallito, las cifras que aparecieron últimamente, y esto no lo dijo él, es que en el segundo trimestre apenas crecieron 1,3%, y después que corrigieron las cifras que habían dado para no asustar a nadie, resulta que en el primer trimestre solamente había crecido Estados Unidos, oigan bien, 0,4%. De manera que la AAA ya no es una A negativa y no hay manera de que la gente dice, esto no es una crisis, esto es una estafa. Y entonces le están diciendo ahí, paren el crimen de las corporaciones, ¿no? Es decir, las grandes compañías son las que definitivamente se están llevando la parte del león. El pueblo tiene que estar antes que las ganancias. Bueno, ese es el credo neoliberal. El sentimiento general es que la gente tiene que crear su propio movimiento y contraatacar, de manera que tomamos control de las cosas que afectan a nuestra vida. No puede ser esto. El pueblo es el que está sufriendo y hay un masivo desempleo y a ellos parece que no les importa. Teodora dice, no veo cómo el gobierno ve esto y cómo va a levantar el tema de la deuda, el tema de la situación de los bancos que no hicieron nada para revolver el crédito que se les dio. Nos están usando. Dice, ante todo, yo estoy en la seguridad social. Tengo muy limitados ingresos. Literalmente tengo miedo de lo que pueda ocurrir aquí. Los bancos siempre los ponen primeros. Mis hijos trabajan
y qué van a hacer con su futuro y con sus hijos, es decir, los hijos de mis hijos. Tienen problemas de salud, tienen cargos enormes para darle esa salud que necesitan a niños, incluso algunos con parálisis cerebral. ¿Y a quién le importa esto? Necesitamos que los banqueros se den cuenta de que no pueden seguir así. Quiten las manos del seguro social, decían ahí. La gente sabe que las viejas conquistas, que se consideraban sagradas, están en riesgo. Y la intranquilidad ha llegado a la propia bolsa. Nunca entendemos por qué esta gente se ríe cuando cierran las operaciones, ¿no? Wall Street cayó con fuerza y Standard & Poor's acumuló pérdidas en el año. Las acciones cerraron a la baja por séptima sesión consecutiva. El índice Standard & Poor's 500 pasó a terreno negativo otra vez en lo que va del año porque las inversiones desviaron la atención desde la deuda gubernamental hacia una economía muy débil. El Dow Jones cayó 2,19% a 11.866 puntos con 77 céntimas. El índice Standard & Poor's 500 retrocedió 2,56% a 1.254,04, mientras que el Nasdaq Composite retrocedió nada menos que 2,75% y cerró en 2.669,24. El FTSE en Londres perdió a la baja, cerró con 5.718,39, se perdió 0,97. El Dow Jones 11.866,62, como estamos viendo, y pierde 2,19, bajó 265 puntos con 87. Y el Nasdaq, corrigiendo la cifra que teníamos acá, perdió 2,75, cerró en 2.669,24 y perdió 75,37. Un dolor de cabeza para cualquiera. Brasil, que va viento en popa con Dilma Rousseff, hablaba también de la situación con el ministro de Economía, Guido Manteca. Barateamento de infraestrutura e de obras, tecnológica, né? O aumento da competitividade que é conjunto de medidas para... Hemos tomado un conjunto de medidas que están orientadas a reforzar la industria brasileña y proveer condiciones para que, aún en condiciones extremadamente adversas, sigan cumpliendo con lo que hemos previsto, crecimiento y el cronograma señalado. Todavía el mundo está haciendo frente a una crisis y todo el mundo lo ha observado, y esta crisis puede arrastrarnos un par de años, puede afectar a los países en desarrollo que no están dando signos de resolver realmente sus problemas. La presidenta dijo, la imprudencia podría haber sido evitada, pero la inestabilidad provocada afuera continuará. Brasil está listo para una crisis prolongada y no nos podemos proclamar inmunes a sus efectos, pero hacemos lo posible. A instabilidade produzida lá fora vai continuar. O Brasil tem condições de enfrentar esta crise prolongada, mas não pode se declarar imune a seus efeitos. Abrió el paraguas pese a que está en una situación mucho más sólida que la mayoría de los países. Y aquellos que se creían a salvo, bueno, esto es otra vez España, Madrid. Los indignados vuelven a las calles y a la Puerta del Sol. Estos no tienen futuro a la vista, tienen que seguir viviendo con sus padres, no pueden comprarse su vivienda, se gradúan y no tienen posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Y del otro lado del extremo social están los que ya no saben qué van a hacer cuando se jubilen, si se pueden jubilar, o los que ya se jubilaron, cómo van a hacer para vivir. Bueno, las cosas están lo suficientemente graves como para que el gobierno, o al menos sus cabezas visibles, suspendieran las sagradas vacaciones ahora que llegó el calor, pero llegó también el calor político, ¿no? Y varios de los indignados dicen que vergüenza, vergüenza es el grito ahora. Lo llaman democracia y no lo es otro de los gritos. Y los manifestantes pasearon algunas de las más importantes y conocidas vidas. El movimiento, este movimiento y esta acción concreta en protesta por el desalojo de Sol, que creo que solo quedaba Info, pero
Es por esto que estamos aquí.